Pues muchas gracias, bienvenidos a todos. Como ya me ha presentado David, pues no voy a perder tiempo en eso. Hoy es la primera charla de pavimentos de hormigón. Yo voy a hablar de tipologías y aplicaciones y como que estaba comentando antes de que entrarais con David, pues yo creo que es una charla más o menos amena, porque al final os voy a contar un poco qué tipo de pavimentos de hormigón hay, para qué se utilizan. No voy a entrar en números, no voy a entrar en cálculos, no voy a entrar en diseños, que a estas horas de la tarde pues yo creo que son pues bastante más pesados, ¿no? Casi toda la presentación pues va en torno a fotos y es un poco lo que me voy a dedicar. Bueno, lo primero es que es un pavimento de hormigón. Pues al final un pavimento de hormigón pues no deja de ser una capa de hormigón de determinado espesor, el que salga por cálculo, sobre un material granular o estabilizado con cemento, como ya habéis visto en sesiones anteriores, y que tiene un revestimiento, una textura superficial, un revestimiento, pues que le confiere unas características pues, específicas pues, en función de la utilidad que vaya a tener. Exactamente, no es lo mismo el acabado que pueda tener un aparcamiento en un garaje en Madrid o que una carretera de alta montaña. Pues bueno, pues cambia mucho, ¿no? Pues ese es un poco el tema. Es un pavimento básicamente de hormigón, todos sabéis lo que es, no hace falta tampoco entrar mucho en ello, ¿de acuerdo? Es decir, que puede ir sobre todo no recomendamos que vaya sobre base granular, que es una base erosionable, siempre recomendamos que vaya pues, sobre una capa bituminosa, sobre una capa estabilizada de hormigón, con cemento, perdón, o sobre un hormigón magro, ¿vale? Para evitar erosiones. Pero también depende mucho del tipo de tráfico que vaya a tener, de la funcionalidad. También hay pavimentos de hormigón sobre materiales granulares que funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Y esto es un poco digamos, el núcleo de la charla de hoy. Estos son los diferentes tipos de pavimentos que hay, ¿vale? Seguramente se escape alguno muy concreto, muy específico, pero esto es lo que hay. Están los pavimentos de hormigón en masa conjuntas, que son el 90% de los pavimentos yo creo que se ejecutan, es la principal tipología que hay. Están luego los pavimentos de hormigón armado también conjuntas, ahora veremos un poco en qué consisten. Pavimentos de hormigón armados con fibras, al final son armados con fibras, pero también son pavimentos que tienen juntas, ¿vale? No cambia, digamos, la tipología, lo único que pues, se les arma con fibras y, bueno, mejoras las propiedades a flexotracción del hormigón y mejora su comportamiento, básicamente. Pavimentos de hormigón armados continuos, aquí ya cambia todo, ya estamos hablando de meter armadura en ciertas cuantías y evitar la utilización de juntas, como su nombre indica, son pavimentos continuos, se utilizan mucho en carreteras, tienen menos aplicaciones en otros ámbitos. Pavimentos de hormigón compactado con rodillo, no voy a entrar prácticamente en ellos porque tenéis una charla, luego cuando acaben las dos de mi compañero Rafa Rueda, tenéis una charla con José María Merino de Cemex que os va a contar esta aplicación específica, ¿vale? Pavimentos de adoquines de hormigón, que es otra tipología, tampoco vamos a entrar ya mucho en ello. Luego están los pavimentos de hormigón pretensados, que existen. Alguien los conoce, pero yo no los he visto nunca, ¿vale? Si os metéis en internet sí que hay alguna aplicación, sobre todo para reparaciones. Al final es una losa pretensada, pues que se utiliza en determinados ámbitos para reparar un pavimento existente, generalmente, ¿vale? No suele tener mayor aplicación. Digo que esto es como las meigas, que existen, pero yo no los he visto, ¿de acuerdo? Entonces de ahí no voy a entrar. No voy a entrar porque no tengo experiencia, porque son pavimentos muy pues raros, no sé si rara es la palabra que debo utilizar, pero son pavimentos que se utilizan muy poco, ¿de acuerdo? Muy bien, pues esto es lo que hay, ¿no? Vamos a empezar con el principal, que es el pavimento de hormigón en masa conjuntas. ¿En qué consiste? Pues básicamente consiste en una capa de hormigón en masa, no se le añade nada, no hay mallazo, no hay más que hormigón, ¿de acuerdo? Y como el hormigón es un material que es como es y que retrae, y que tiene retracción y que se fisura con esa retracción, pues tenemos que controlar muy bien el diseño pues para evitar que esa fisuración sea una fisuración, digamos, generalizada, una fisuración que no controlamos. Y por eso se le añaden las juntas, simplemente para evitar que las fisuras salgan por donde quieren y que salgan por donde yo quiero, que son las juntas, ¿vale? Entonces, se puede incluir en las juntas, se pueden incluir pasadores o no incluirlos, lo tenéis ahí en el dibujo, puede tener pasador o no tenerlo. ¿De qué depende? Pues depende mucho de la carga que vaya a tener. Cuanta más carga, pues más probabilidades hay de que sea necesario un pasador, porque el pasador lo único que hace es trabajar verticalmente para traspasar la carga de un lado de la junta al otro, ¿vale? Ese es su cometido. De hecho, son pasadores que tienen que estar digamos, se les impregnan algún tipo de grasa o se les hace un revestimiento plástico para que tengan movimiento longitudinal, porque lo que se busca con la junta es que la junta se pueda mover, ¿de acuerdo? Porque si no, si esa junta yo de alguna manera la retranqueo, perdón, impido el movimiento, pues al final
el hormigón se me va a fisurar en otro sitio, ¿de acuerdo? O sea, esa junta se tiene que mover, se tiene que poder abrir y cerrar, son juntas de contracción, ¿vale? ¿Por qué se fisura el pavimento? Pues al final se fisura por lo que he comentado, pues porque pasan cargas, porque el pavimento del hormigón se somete a cargas de tracción en su fase inferior y hay gradientes térmicos. Al final, pues bueno, se termina la retracción y las cargas externas terminan fisurando el pavimento. ¿Cada cuánto ponemos las juntas? Bueno, yo no me voy a meter mucho en el diseño de juntas porque es, digamos, motivo de una charla posterior, pero bueno, básicamente para que tengáis los números en la cabeza, las recomendaciones básicas son que en interiores vayamos a 25-30 veces el espesor del pavimento. Es decir, si tengo un pavimento, no sé, de 25 centímetros, pues irme a una distancia entre juntas de, pues, de 25 por 30, pues, no sé, ya me pierdo los números, pues 75, ¿no? 650, 6 metros y medio de distancia. Y si estamos en exteriores donde los gradientes térmicos son mayores, pues tenemos que ir entre 20 y 25. Esos son un poco los ratios que se recomiendan, ¿de acuerdo? Bueno, eso es lo básico. Eso es lo básico. Decir que el pavimento de hormigón en masa, el hormigón trabaja a tracción, a flexotracción, ¿de acuerdo? Es decir, lo que estamos haciendo es controlar las tracciones que se producen en el hormigón cuando pasa pues, una rueda de tráfico por encima o cualquier tipo de carga que pueda tener por encima. Estamos en un puerto, pues, no sé, la pata del contenedor, etcétera. Y eso al final produce unas compresiones en la capa superior, hace que el pavimento flexione, tiene unas compresiones en la capa superior y unas tracciones en la capa inferior. Cuanto más canto tenga, menores son las tracciones en la capa inferior. Es básico, ¿no? Por lo que estamos haciendo es dimensionando ese pavimento, ese espesor, para reducir las tracciones en la capa inferior. Y por supuesto, cuanto mayor sea la resistencia a flexocompresión del hormigón, pues menor espesor voy a necesitar. Es algo bastante directo, ¿vale? Esto es cómo funciona básicamente un pavimento de hormigón en masa conjuntas. Bien, ¿dónde se utiliza? ¿No? Estamos hablando de tipologías y aplicaciones, pues ya os he contado un poco cuál es la tipología, cómo funciona. ¿Dónde se utiliza? Prácticamente en cualquier sitio, prácticamente en cualquier aplicación. Ya he dicho que es la principal tipología de pavimento. Funciona bien en todos los sentidos, pero bueno, digamos que lo lógico, como yo voy a tener juntas en ambas direcciones, pues es utilizarlo en pavimentos que digamos que sean bidireccionales, que no tengan una dirección única. Aunque ahora veremos que en carreteras también se utilizan y funcionan muy, muy bien, ¿vale? Esto es un parking. Bueno, un parking, pues que en un parking de coches o un parking de pesados. Esto es un recinto ferial en Écija, donde podéis ver que hay juntas en las dos direcciones. Siempre respetando lo que hemos comentado, este sería en el exterior, pues estamos hablando entre 20 y 25 veces, la distancia entre juntas, 20 y 25 veces el espesor del pavimento, pues que viene a ser más o menos 4 metros, entre 4 y 5 metros suele ser lo estándar. ¿Qué es lo que estamos recomendando últimamente en IECA y recomendamos encarecidamente? Y os comentarán luego cuando hablemos o cuando habléis de diseño, que reduzcamos la distancia entre juntas, ¿vale? Si la hacemos cada 3 metros, mejor que cada 4, y si la hacemos cada 4, mejor que cada 5. ¿Por qué? Porque al final los pavimentos funcionan mucho mejor, están mucho menos sometidos a gradientes térmicos, o las deformaciones que producen los gradientes térmicos son mucho menores si las juntas están mucho más próximas, ¿de acuerdo? Entonces es un poco el ABC, ¿no? Reduzcamos la distancia entre juntas. Y luego el hecho de colocar o no pasadores, ya digo que ahí ya pues, depende mucho del tipo de tráfico y depende de si estamos en un clima continental donde vamos a tener muchos gradientes térmicos o en un clima atlántico, por poner un ejemplo, donde la temperatura es mucho más estable. Pero fundamentalmente que tengamos claro es 20 o 25 veces es la recomendación que siempre se ha dado. Yo incluso iría a menos, ¿no? A 15, 20 veces y los pavimentos funcionarán mejor. Además es una unidad de obra que tampoco cuesta mucho. Una vez para cortar juntas, pues se hacen rápido y no hay mayor problema, ¿vale? ¿Dónde se utilizan? Pues como he dicho, parkings, pues perfectamente, es una tipología ideal. Lo que os he comentado en carreteras también se utilizan, aunque sea, digamos, un pavimento que en este caso es, no sé si llamarlo unidireccional, ¿no? Donde una de las dimensiones es muchísimo más larga que el resto. En carretera se utiliza bastante, se utiliza mucho. Aquí podéis ver, además he cogido esta foto porque se ven muy bien las juntas, ¿no? No sé si veis el cursor, pero se ve junta, aquí se ve otra junta. Aquí podéis ver la junta del arcén, y aquí podéis ver la junta longitudinal que separa las dos calzadas. Bueno, pues esto es un pavimento de hormigón en masa con juntas. Aquí no sé si lleva pasadores o no se puede distinguir, para una carretera. ¿Qué os quería comentar? Por ejemplo, cosillas, esto ya es un poco chascarrillo. Aquí veis que la junta del arcén, por ejemplo, se ha hecho encima de la línea de tráfico, de la línea de señalización. Mi recomendación es no hacerla sobre la línea, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Pues porque
Tú cuando tienes curvas, sobre todo a derechas, el tráfico pesado que viene por el carril lento, cuando tienes curvas a la derecha, pues evidentemente tiende a suavizar la curva y a subirse encima de la línea. ¿Qué supone eso? Pues que las cargas de tráfico del vehículo pesado pasan muy cerquita de la junta. Al final, todo lo que sea llevar tráfico o llevar cargas cerca de la junta supone un incremento tensional bastante grande. Este tipo de pavimentos, al final, donde sufren es en las esquinas y en las juntas, porque es donde más concentración tensional se produce, ¿vale? Entonces, una recomendación que siempre hago es esta línea, esta junta, no la traigas sobre la línea, tráetela pues medio metro hacia el arcén. ¿Para qué? Pues para cuando el vehículo pesado coge la curva a derechas, no tengas esa carga de borde y no fisures el pavimento. Un chascarrillo, ¿vale? Simplemente se me ha ocurrido porque lo he visto ahora y es algo que recomendamos y que no siempre se hace, como podéis ver. Pero bueno, en cualquier caso, este pavimento no tiene por qué funcionar mal, ¿vale? Las cargas en borde pues, se dimensionan, se coloca el espesor del pavimento o los pasadores para absorberlas y no hay mayor problema. Más sitios donde se puede utilizar el pavimento de hormigón en masa conjunta es en aeropuertos, ¿vale? Esto es una zona, pues bueno, en este caso no es una pista, creo que no es una pista, se utiliza mucho sobre todo en las zonas de estacionamiento, en aeropuertos. ¿Por qué se utilizan pavimentos de hormigón en esta zona de estacionamiento? Primero porque las cargas son muy importantes, las cargas que transmiten los aviones son cargas relevantes y los pavimentos de hormigón funcionan muy bien en cargas relevantes. Ahora vamos a ver también el caso de los puertos. De los aviones, está que se cae, digamos, puede haber derrames de combustible y eso, si tuviéramos un pavimento asfáltico, pues al final supone un deterioro para el pavimento asfáltico bastante importante. Entonces, entre que las cargas son muy relevantes y que con el hormigón evitamos estos problemas digamos, de degradación del pavimento por derrames, pues se utilizan mucho. También se utilizan en pistas. Mira, por ejemplo, tuvimos un proyecto en Amán, en Jordania. Este es el aeropuerto internacional de Amán. Y esto es una pista, la pista antigua, que era de hormigón, ¿vale? Y ahora os cuento un poco la historia. Mira, estas losas eran de 7,5 por 7,5. Eran losas, pavimento de hormigón en masa. En algunos tenía pasadores, en otros no. Esto tenía un espesor realmente, creo recordar que era de 45 centímetros. Era un espesor bastante importante. Tened en cuenta que la distancia entre juntas también lo era. Y esta pista funcionó muy bien mientras fue de hormigón. Es curioso, ¿vale? Luego lo que hicieron fueron cuando, digamos, no sé, estuvo en servicio 30 años y cuando la fueron a rehabilitar lo que hicieron fue colocar una mezcla bituminosa encima. Y mientras era de hormigón funcionaba muy bien y cuando le colocaron la mezcla bituminosa tuvieron muchísimo problema de reflexión de juntas, ¿vale? Tened en cuenta que teníamos distancias entre juntas, losas de 7,5 por 7,5. Esto tiene un gradiente térmico muy, muy grande. ¿Qué quiere decir el gradiente térmico? ¿Qué supone el gradiente térmico en este tipo de losas? Pues que se levantan por los bordes. Se produce un combado, ¿vale? Entonces se levantan las esquinas, se levantan. Tienes, digamos, ese comportamiento. Cuando pasan, evidentemente, los aviones, eso supone pues, un escalonamiento ahí que pues, bueno, va deteriorando. Digamos que el pavimento se separa de la base con ese combado y, por supuesto, va a tener tensiones, sobre todo en las esquinas. Funcionó bien mientras fue de hormigón, tuvo alguna rotura de alguna rotura de juntas, ¿vale? Hubo que repararlas y demás, pero vamos, razonablemente bien. Y luego cuando lo cubrieron de mezcla bituminosa, pues tuvieron problemas de reflexiones. Las juntas estaban aquí, como el térmico era muy importante y como tenía un gradiente térmico muy importante y ten en cuenta, estamos en el desierto, hay gradientes térmicos muy importantes entre el día y la noche y las losas eran muy grandes, pues hubo un problema de reflexión de fisuras y digamos que el pavimento asfáltico que se colocó encima, que también era de 20-25 centímetros, funcionó muy mal. Y tuvimos que ir allí, lo tuvieron que fresar, estuvimos allí viéndolo y al final nuestra recomendación fue, pues mira, lo que tienes que hacer es cortar córtalas, ¿de acuerdo? En lugar de tenerlos a 3,5 por 7,5, redúcelas a 3,5 por 3,5 y vuelve a cubrirlo. O sea, vuelve a cubrirlo con tu mezcla bituminosa para tener una rodadura ya adaptada a las necesidades actuales y que yo empezó a funcionar bien, simplemente porque hayamos eliminado ese combado de las losas del tamaño de las losas de 7,5 metros. Bueno, pues no sé, pues cuento casos, experiencias propias que yo creo que son interesantes para que tengáis un poco en mente cómo se comporta un pavimento de hormigón en masa conjuntas y cuáles son, digamos, su problemática y cómo podemos, dónde podemos utilizar antes.
estos son carriles bus de Valencia, ¿vale? Esto es una foto que le he robado al ponente que vais a tener las 2 próximas semanas, ¿vale? Y bueno, aquí se utilizan hormigón en masa con conjuntas sin mayor problema, ¿vale? Funcionan muy bien. Tened en cuenta que los carriles bus son carriles en los cuales el tráfico es relativamente importante, porque tienen, digamos, autobuses todo el día. Y además tiene otro efecto que vamos a ver ahora en otra foto, que también es de Castellón, tiene un efecto que es de canalización de las cargas. Los pavimentos, bueno, en este caso el autobús, como va, digamos, encajonado en el carril, ¿vale? La rodada siempre pasa por las mismas mezcla bituminosa, termina produciendo roderas. Aquí en Madrid también pasa mucho. Se producen roderas en las zonas donde, digamos, los autobuses están más o menos encajonados y siempre va la carga por la misma rodada. Los pavimentos de hormigón son pavimentos rígidos que no se deforman de manera plástica, con lo cual evitas ese problema. Y yo creo que es bastante interesante, pues en este tipo de soluciones, pues colocar pavimentos de hormigón. Se podrían haber utilizado otra tipología de pavimento, pero bueno, al final ya os he dicho que la tipología de hormigón en masa conjuntas pues es básicamente la estándar y la que funciona muy bien y se utilizan en este tipo de aplicaciones. Lo que os he comentado, esta es la plataforma reservada de Castellón, del Turcas, que se llamaba, del TVRCAS. Y aquí, ¿cuál es la situación? Se produjo, pues se decidió el pavimento de hormigón, porque además aquí había el condicionante de que los autobuses estaban guiados por un sistema de guiado óptico, ¿vale? Entonces, digamos, eran relativamente autónomos, bueno, eran autónomos, iban por las líneas viales y iban siempre por la misma rodada, siempre por la misma rodada. Esas cargas muy canalizadas al final se producen roderas, ¿no? En los pavimentos bituminosos que sufren formas plásticas, por mucho que aumentemos el mezcla y demás, al final obtenga. De hecho, esto es uno de los problemas que se espera que haya con el vehículo autónomo. Ya se está trabajando en ello. El hecho de que se canalizan las cargas y tenemos problemas de la aparición de roderas. Bueno, pues esto es otro pavimento de hormigón en masa conjuntas en una plataforma reservada para autobuses. Es otra aplicación de las que podéis ver. En puertos se utiliza muchísimo. ¿Por qué se utiliza mucho en puertos? Y aprovecho para comentaros que... perdón, que se me ha ido. Y aprovecho para comentaros que ha salido la ROM, ¿no? Ya se aplicó, bueno, salió ya hace un tiempo, la ROM 4.1 es del 18, de diciembre del 18, diciembre del 18, sí, del 18, ya lleva tiempo, pero se ha utilizado poco. Sabéis que ha habido la presentación de la ROM para puertos, de recomendaciones de obras portuarias en pavimentos. Ha habido un curso la semana pasada que ha dado Puertos del Estado, ¿vale? Además creo que está colgado en la página de Puertos del Estado y lo podéis ver, donde se habla un poco de las nuevas recomendaciones y cómo se utilizan los pavimentos de hormigón en puertos, bueno, todo tipo de pavimentos, pero los pavimentos de hormigón también. Los pavimentos de hormigón en puertos son una solución muy, muy estándar. Tened en cuenta que en puertos estamos hablando de cargas tremendas, sobre todo la zona de contenedores, donde las patas, digamos, tienen unas cargas importantes y se producen esfuerzos de punzonamiento muy, muy relevantes. Los pavimentos de hormigón, su rigidez, su capacidad estructural son la solución idónea, ¿de acuerdo? Luego, aparte, hay muchísimas otras zonas de almacenamiento de graneles, hay zonas, además hay maquinaria tipo Rich Stacker que maneja cargas muy importantes a ciertas alturas, además hay esfuerzos tangenciales. Bueno, los pavimentos de hormigón son un estándar en puertos por estos motivos, sobre todo porque las empresas concesionarias, aquellas que tienen las concesiones en terminales portuarias, para ellas es muy relevante que el pavimento funcione bien durante mucho tiempo y que no tengan problemas de gestión. Al final ellos ganan dinero operando la terminal y lo que no quieren es perder operatividad porque el pavimento les falla. Entonces, en ese sentido, los pavimentos de hormigón, que son pavimentos muy durables, son pavimentos que funcionan estructuralmente muy bien, pues para ellos es la solución idónea. Generalmente lo que se suele hacer es construir, donde hay cargas relevantes, construir una terminal portuaria con un pavimento de hormigón,
porque las concesiones son de 25 o 30 años y el pavimento de hormigón aguanta los 25 o 30 años si está bien diseñado sin mayores problemas. Con lo cual, pues ellos están operando durante su concesión 25 o 30 años y cuando cumple, pues bueno, el concesionario nuevo generalmente rehabilita el pavimento. Entonces, en puertos se utilizan mucho, mucho. Así como, por ejemplo, en aeropuertos os he comentado que la zona de almacenamiento se utiliza muchísimo también por el tema de los derrames, pues aquí es fundamentalmente por el tema de las cargas. Ya os he dicho, tanto de los contenedores como de las maquinaria y de los puentes grúa, etcétera, que operan en puertos, al final, pues el hormigón es un estándar. Y aquí, pues simplemente decir, pues lo podéis ver que, bueno, en tema de puertos, pues la construcción se suele hacer por calles, ¿vale? Se suele hacer, os lo contará Rafa cuando hable de ejecución, pero bueno, se suele hacer por calles y lo que se hace es utilizar, digamos, las calles ejecutadas como encofrado de las calles que quedan sin ejecutar, ¿vale? Bueno, simplemente por curiosidad que lo supierais, pero estos pavimentos, aunque se ejecuten así en una dirección, van a trabajar en ambas direcciones, es decir, hay que dejar también sus pasadores, aquí hay juntas machimbradas, no sé si las veis, hay juntas machimbradas, generalmente lo lógico es hacer pasadores, esto es mucho más complicado, pero bueno, hay pasadores en ambas direcciones y el pavimento se comporta, digamos, estructuralmente de una manera bidireccional, ¿de acuerdo? Aunque se ejecute así. Ya por ir un poco al tema de las juntas y cómo se colocan los pasadores, digo que no me voy a meter mucho en ejecución porque no me corresponde, pero bueno, que sepáis cómo funciona esto, ¿no? Por lo menos que tengáis una idea por si no venís a charlas posteriores. Básicamente cuando se está ejecutando, los pavimentos se ejecutan con encofrados, con máquinas de encofrados deslizantes, pues hay dos maneras. Una manera es en unas cestas, en estas cestas colocar directamente los pasadores, de manera que cuando se ejecuta el pavimento, pues bueno, se va extendiendo el hormigón por encima de estos pasadores y luego ya cerramos la junta, digamos, en el punto medio donde se han colocado estos pasadores. Bueno, esta era una manera. Las máquinas más modernas pues directamente insertan ya los pasadores en el pavimento, llevan unos insertores de pasadores y directamente según van ejecutando, digamos, el pavimento, van insertando los pasadores sin mayor problema, ¿de acuerdo? Prácticamente todas las extendedoras a día de hoy tienen este tipo de mecanismos. He dicho que estamos hablando de un pavimento de hormigón en masa conjuntas, hay que cerrar las juntas, ¿vale? Esto es fundamental. Y hay que cerrarlas en una ventana de tiempo determinada. No vale cerrarlas ni muy pronto ni muy tarde. ¿Por qué? Porque si las cerramos muy pronto, el hormigón no ha ganado resistencia, con lo cual voy a desconchar la junta, voy a empezar a romper todo lo que es la junta. Y si la cierro muy tarde, digamos, el pavimento va a haber empezado a retraer y voy a tener problemas de fisuración, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente depende mucho de la temperatura y depende del curado, depende de otras cosas, pero generalmente se recomienda cerrar las juntas entre 6 y 24 horas después de la ejecución del pavimento, ¿vale? 24 horas quizás sea un poco tarde, yo diría más bien 6-12, ¿vale? Pero bueno, en ese orden. ¿Y cómo se cierran las juntas? Pues bueno, con este tipo de maquinaria, no deja de ser una especie de radial, que bueno, es bastante estable y va cerrando la junta del pavimento. ¿Cómo se cierra? Pues básicamente hay que cerrarla. Yo no corto el pavimento de arriba abajo, porque yo lo que estoy buscando en una junta, lo que estoy buscando es que haya transferencia de cargas. Entonces, si yo corto el pavimento de arriba abajo, efectivamente no se me va a fisurar el pavimento en ningún otro punto, pero no voy a tener esa transferencia de cargas verticales, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que busco es cerrar solo la parte superior, generalmente una tercera parte del espesor del pavimento, y lo que hago es, como ya, digamos, he introducido una debilidad en la losa, pues ya, digamos, la junta, pues por esa, digamos, debilidad estructural, pues la junta se va a formar ahí, el pavimento se va a romper de manera natural por ese punto. Aquí lo podéis ver, ¿no? Yo la junta la cierro en la parte superior, ¿de acuerdo? Y luego toda digamos, toda la fisura, digamos, la junta se produce justo en esa sección, precisamente porque yo la he debilitado, ¿no? Entonces, cuando empieza a retraer el hormigón, se generan tensiones de tracción y en el punto débil es por donde rompe. ¿Qué consigo con esto? Pues que hay una trabazón de los áridos, independientemente de que haya pasadores o no haya pasadores, hay una trabazón de los áridos, ¿no? que me permite transmitir ese cortante que se produce en la junta y puedo transmitir cargas de un lado a otro de la losa. Ese es el objetivo. No hay mucho más. Si hay pasadores, evidentemente, este comportamiento además está reforzado por el hecho de que hay un pasador, hay una barra metálica que me permite transmitir ese cortante. ¿De acuerdo? Es, digamos, a más. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando no
Cuando no corto las juntas, pues pasa básicamente esto. Pasa que el pavimento se me fisura por cualquier sitio, aquí lo podéis ver, y al final las fisuras suelen ser bastante regulares. O sea, en este caso, pues que tengo una calle, suele haber una fisura pues, por el centro del pavimento, evidentemente errática, no va a ir justo por el centro, pero suele ser bastante regular, ¿vale? Pues porque la retracción en sentido transversal me causa esta fisura a nivel central, y luego pues con una distancia bastante homogénea se van produciendo fisuras, digamos, transversales a la dirección principal de la calle. Esto es lo que me va a pasar si yo tardo en cerrar las juntas o si directamente no las cierro. Diréis, bueno, pero qué barbaridad. Bueno, pues cosas de estas se ven a menudo, muy a menudo en las calles. A lo mejor sí que te han cerrado juntas, pero yo creo que incluso aquí parece que sí que han cerrado una junta. ¿Cuál es el problema? Que a lo mejor han cerrado una aquí y otra 15 metros más allá. ¿De acuerdo? Con lo cual el hormigón al final va a retraer y no va a tener problemas. Perdón, va a retraer y se va a fisurar. ¿Qué distancia necesito colocar o qué distancia, a partir de qué distancia de ancho es necesaria una junta longitudinal? Pues un poco lo que hemos hablado, más de 5 metros, yo pondría en todo caso siempre una junta longitudinal. Y luego las juntas transversales como salgan, ¿de acuerdo? En función de lo que hemos hablado del espesor del pavimento. Ya os lo contará Rafa, pero las losas tienen que ser lo más cuadradas posible, ¿vale? No voy a pasar de ahí, pero siempre tened eso en mente, que losas cuadradas funciona muy bien, todo lo que no sea cuadrado, que empieza a tener ángulos y cosas raras, empieza a funcionar peor, ¿vale? Pues bueno, esto es uno de los casos y aquí tenéis pues otro caso, pues lo podéis ver igual, ¿no? Problemas de juntas longitudinales, problemas de juntas transversales, pues un pavimento que al final pues está como está. ¿Cuál es el problema de que la fisuración se produzca en sitios donde yo no quiero que se produzca? Pues básicamente que yo no controlo esas fisuras. Tened en cuenta que esas fisuras van a ser fisuras vivas, se van a abrir y se van a cerrar en la mayor parte de los casos. Con lo cual, por ahí va a entrar agua, por ahí va a entrar suciedad, por ahí va a entrar mucho, que al final es una fuente de problemas. Y eso va a deteriorar el pavimento más rápidamente. Va a empezar a producir desconchones en las fisuras, se va a empezar a perder, digamos, árido del hormigón, y todo eso al final arruina el pavimento, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Mientras que si yo lo que tengo es una junta pues bien hecha, donde yo quiero que esté, que la voy a sellar, que la voy a cuidar, la voy a tratar, pues no voy a tener esos problemas, ¿vale? Ese es un poco el tema o lo que queremos ver. Aquí podéis ver, pues esto es un pavimento urbano, ¿vale? Que también es una aplicación muy válida para los pavimentos de hormigón en masa conjunta. Bien. Bueno, esto es el principal, ¿no? Ya me ha llevado media hora el principal. Voy a intentar, le he dicho a David que va a durar esto más o menos hora y media, yo creo que me ajustaré. Bien, pavimento de hormigón armado con juntas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que al final yo tengo juntas igualmente, el comportamiento del pavimento es igual, la armadura no es estructural, esto hay que metérselo en la cabeza. A ver, yo vengo del campo de las estructuras, y yo mi primer trabajo y mi primer, digamos, actividad como ingeniero de caminos fue calcular estructuras de hormigón armado, ¿de acuerdo? Entonces, tú al final colocas tu armadura, la cara inferior, tu momento, la del controlada funciona así. La armadura, en este caso, un armado no estructural. ¿Qué quiere decir? La armadura, la figura general del pavimento. La armadura, controlar esa fisuración, pero no quiere decir que esa armadura esté, digamos, resistiendo los momentos flectores a los que se somete el pavimento cuando está sometido a cargas de tráfico, ¿de acuerdo? No va por ahí. Lo que estamos haciendo es controlar la retracción. Entonces, con unas cuantías, como podéis ver aquí, muy bajas, ¿vale? Del 0,07%, del 0,1%, yo lo que hago es controlar esa retracción del hormigón, que el hormigón no se me fisure tanto, con lo cual puedo aumentar el tamaño de las losas y puedo tener una separación de las losas mayor, 7,5, 15 metros en algunos casos, depende de la cuantía que vayas a colocar. Y voy a tener igualmente juntas y voy a tener que disponer, sí o no, en función de las cargas que yo tenga, pasadores en las juntas. ¿De acuerdo? Es decir, el comportamiento del pavimento, de este pavimento, es exactamente igual al comportamiento del pavimento de hormigón en masa conjuntas, solo que aquí tengo un mallazo, tengo una armadura de cierta cuantía que me permite controlar un poquito más la retracción del hormigón y aumentar la distancia. Pero el comportamiento es exactamente el mismo, ¿vale? No tengamos en mente
que estamos hablando de una armadura estructural. No, no es el caso. Esa armadura no resiste momentos flectores. Es decir, las tracciones del pavimento las sigue aguantando el hormigón en base a la resistencia flexotracción del hormigón. ¿De acuerdo? Pero la armadura no resiste momentos flectores. Lo único que estoy haciendo es aumentando el tamaño de las losas. ¿Dónde se utilizan este tipo de pavimentos? Fundamentalmente en entornos industriales, en losas pues, de naves industriales y de ese estilo. Y aquí lo podéis ver, ¿vale? Esta es una nave industrial y aquí podéis ver pues, un pavimento en el cual se dispone, digamos, armadura. Y aquí es una armadura bastante potente, ¿eh? Normalmente suele ser un mallazo solo. Nosotros siempre recomendamos que ese mallazo, esa armadura distribuida, no pase a través de la junta, ¿vale? Es decir, que la junta tenga su junta y si es necesario un pasador, que se coloque un pasador. Pero como estos mallazos suelen ser de armadura corrugada, o sí, son siempre de armadura corrugada, si yo atravieso la junta con estos mallazos o con esta armadura, al final lo que estoy haciendo es limitar el movimiento de la junta y eso hay que tener cuidado. Hay veces que si el mallazo no tiene mucha cuantía se puede pasar porque no va a limitar el movimiento, pero cuidado, ¿vale? Lo ideal es que, digamos, el solape de las barras se produzca justo en la junta, el solape del mallazo se produzca justo en la junta y la junta quede libre, ¿vale? De manera que se pueda mover, que al final es el objetivo de la junta, moverse y que no fisure el hormigón. Bueno, pues esto es un pavimento industrial y aquí podéis ver pues ya todo, digamos, todo el mallazo en ambas direcciones o la armadura en ambas direcciones, ¿vale? Incluso aquí han hecho un solape, como podéis ver. No es recomendable, ¿vale? O sea, no es la mejor opción. Pero bueno, también depende de las cuantías. Al final, si metes mucha cuantía, pues puedes hacerlo y tampoco hay mayor problema porque digamos que la fisuración del hormigón la va a controlar la armadura. Pero, repito, el concepto es, la armadura es no estructural, es un mallazo que se coloca en la mitad superior, generalmente un tercio superior de la losa, y lo que busca es controlar la retracción del hormigón. Punto. Se utiliza mucho en entornos industriales, ¿de acuerdo? Estos son acabados. Al final lo que busco en entornos industriales muchas veces es que haya muy poquitas juntas o que se separen las juntas, pues paños, que ya tenga paños a lo mejor de 20 por 20 metros o de 25 por 25 metros. Esto generalmente también se combina mucho con hormigones de retracción compensada, ¿vale? Es una tecnología que ahora está bastante avanzada, en la cual, pues bueno, con ciertos aditivos químicos, en base a óxidos de calcio o similares, pues se consigue que el hormigón no retraiga, incluso en algunos casos se consigue que expanda, pero vamos, básicamente el objetivo es que la retracción sea mínima, con lo cual, entre que la retracción del hormigón es muy pequeña, porque es un hormigón de retracción compensada, y estoy disponiendo un mallazo o una armadura, estoy controlando esa fisuración del hormigón. ¿Quiere decir esto que el hormigón no se fisura? No, el hormigón siempre se fisura, siempre. Digamos, es uno de los problemas que muchas veces tenemos. Oye, es que me aparece una fisura en el hormigón. Evidentemente. Es que el hormigón para trabajar estructuralmente se tiene que fisurar, ¿de acuerdo? Pero si yo tengo una armadura suficientemente importante que me permite controlar esa fisuración, y estamos hablando de fisuras que están pues del entorno de 0,5 milímetros, 0,3 milímetros, pues no hay mayor problema. Yo tengo un pelo en el hormigón que no pasa nada, ¿de acuerdo? Eso digamos que es la forma de trabajar del hormigón. Cuando yo me he referido a fisuras y fisuras que te pueden arruinar el comportamiento de un pavimento, me estoy refiriendo a fisuras importantes, fisuras ya de cientos de milímetros, de un par de milímetros, en donde no hay transferencia vertical de cargas, ¿de acuerdo? Pero en estos casos, aquí se ve muy bien, se ve muy bonito la foto, pero ¿qué quiere decir esto que no hay ninguna fisura? No, luego si te acercas y vas, digamos, viéndolo, siempre hay pequeñas fisuras, microfisuras, ¿de acuerdo? Es lo que hablamos, microfisuras, ¿vale? Pero bueno, volviendo un poco, aunque me desvío del tema, pavimentos de hormigón armado con juntas se utilizan mucho en entornos industriales y el objetivo es aumentar, digamos, el tamaño de los paños. También porque tened en cuenta que aquí hay operaciones. Esto, pues bueno, pues podemos tener, pues, no sé, almacenes de retailing y además las operaciones cada vez están más automatizadas. Tenemos carretillas que a lo mejor tienen que subir 14 o 15 metros, con lo cual necesitan que no haya juntas para evitar que esas carretillas, digamos, vuelquen. No sé, hay una serie de condicionantes que siempre, digamos, que aconsejan que el número de juntas sea el menor posible, ¿de acuerdo? Incluso hay pavimentos donde siempre tiene que haber alguna junta, porque los pavimentos de hormigón no se pueden hacer continuos en dimensiones de cientos de metros por cientos de metros, pero bueno, lo que se busca siempre es aumentar el tamaño de los paños, ya digo, a dimensiones de entre 20 y 25 metros, ¿de acuerdo? Más tipologías por avanzar. Pues bueno, los hormigones reforzados con fibras, ¿vale? Para pavimentos.
¿Qué es lo que hace la fibra? ¿Vale? Pues bueno, hay diferentes tipologías de fibra, es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Y además las fibras se dosifican en pesos bastante diferentes. Me explico. Hay básicamente hay tres tipologías de fibras. Hay muchas, ¿vale? Hay del vidrio, pero básicamente vamos a poner para pavimentos se utilizan tres, ¿de acuerdo? Están las de polipropileno, que son estas de aquí de la foto de en medio, que como podéis ver son pelillos. Este tipo de fibras no aportan ningún tipo de capacidad estructural al hormigón. Son fibras que se utilizan para controlar la retracción plástica. En elementos bidireccionales, como es un pavimento, tened en cuenta que, digamos que la capa superior del hormigón, sobre todo si no se cura bien, se va a secar. Y digamos que la evaporación que se produce del agua superficial en el hormigón es más rápida que la velocidad de migración del agua de la masa de hormigón a la superficie. Y esto muchas veces nos supone una retracción plástica en superficie, es decir, que se me hace como una especie de piel de cocodrilo, porque digamos que la superficie se seca más rápido que lo que puede, digamos, absorber, ¿no? Entonces, se me puede fisurar. Ya digo, es una retracción así tipo piel de cocodrilo. Entonces, lo que se hace en muchas ocasiones, por supuesto, lo que hay que hacer es cuidar mucho el curado, ¿vale? Pero bueno, como no siempre eso se hace bien, pues en ocasiones lo que se hace es añadir este tipo de fibras, este tipo de pelillos, que son fibras de polipropileno y que me ayudan a controlar esa retracción plástica, ¿vale? Ese es un tipo de fibra. Otro tipo de fibras son las metálicas, que son las que se conocen desde mayor tiempo pasado y funcionan muy bien. Estructuralmente son muy, muy buenas. Además se han mejorado mucho, es decir, las hay conformadas, las hay con diferentes formas para funcionar mejor estructuralmente, que son las que tenéis aquí a la izquierda. ¿Qué es lo que hace, digamos, la fibra? Bueno, la fibra de hormigón, de acero generalmente se dosifica pues en torno, depende también del tipo de fibra y demás, pero en torno a los 30-40 kilos por metro cúbico de hormigón. Hace un tiempo estas fibras al final pues se quedaban bastante trabadas y en ocasiones formaban nidos, ¿no? Que me impedían, digamos, el hormigonado y bueno, eran complicadas de amasar y demás. Esos problemas se han solucionado mucho y ahora funcionan muy, muy bien y se amasan muy, muy bien. Y como digo, estructuralmente funcionan muy, muy bien, ¿de acuerdo? Las fibras de polipropileno, que son estas de aquí a la derecha, o de otro tipo de fibras plásticas, de poliolefina, también hay polipropileno, también las hay estructurales, son otro tipo de fibras, no son los pelillos estos que vemos aquí en medio, son fibras ya pues de mayor diámetro, fibras ya de mayor tamaño y que también, digamos, lo que se busca es un efecto parecido al que tenían las fibras de acero, es un efecto, pues bueno, de estructural, de ser capaz de mejorar la resistencia a flexotracción del hormigón. La dosificación de las fibras plásticas estructurales en el hormigón está en torno a los 6 kilos por metro cúbico, lo que pasa que en volumen es mucho más que las metálicas, tened en cuenta que las metálicas pesan más, ¿vale? ¿Y cómo funcionan? Pues básicamente lo que buscan tanto la fibra metálica como la fibra de poliolefina, lo que buscan es mejorar la resistencia a flexotracción del hormigón, ¿vale? Tened en cuenta que si un pavimento de hormigón funciona principalmente a flexotracción y yo estoy mejorando la resistencia a flexotracción del hormigón, pues puedo optimizar espesores, puedo pues bueno, cambiar un poco el diseño, aumentar la distancia entre juntas, bueno, el hormigón va a funcionar mejor, ¿vale? Eso es un poco el objetivo. Aparte, las fibras metálicas tienen otra ventaja y es que funcionan muy bien frente a impacto. Hacen que el hormigón funcione muy, muy bien frente a impacto. Y esto les confiere unas propiedades que, por ejemplo, que hemos hablado al principio en puertos, donde se caen contenedores, donde hay bastantes impactos. Ahora veremos también zonas de vehículos blindados, ¿no? de tanques, donde tenemos las orugas, donde haya sitios con orugas metálicas que estén trabajando, pues el hecho de utilizar fibras metálicas por esa resistencia, esa tenacidad que le aportan al hormigón, esa resistencia al impacto, funcionan muy, muy bien, ¿vale? Pero a nivel estructural, repito, lo que se busca con la fibra metálica y con la fibra de poliolefina es mejorar la resistencia a flexotracción del hormigón. Cuidado, cuidado, porque la resistencia funciona, pero el hormigón se sigue fisurando cuando fisura la matriz, y lo vemos aquí, ¿vale? Esto es una rotura de una probeta, flexotracción, en este caso con fibras metálicas, ¿no? Lo podéis ver. Bien, ¿cómo funciona un hormigón que está reforzado con fibras? Pues básicamente yo tengo este ensayo, que es, aplico la carga en el centro con dos apoyos, tengo aquí un momento, va aumentando hasta que rompe, ¿no? Rompe cuando rompe el hormigón, es decir, cuando el hormigón alcanza su resistencia máxima a tracción, y ahí es el momento en el que rompe. Da igual que tenga fibras o que no las tenga, eso es una propiedad exclusiva del hormigón que yo diseñe. Si el hormigón es mejor, va a romper más tarde, si el hormigón es peor, va a romper antes.
Pero ahí la fibra no influye. ¿Dónde influye la fibra? Pues influye en todo esto. Influye en cuando, a ver si se ve el cursor. Creo que el cursor lo veis, si no lo veis, decídmelo, pero creo que se veía. Entonces, una vez que rompe la matriz de hormigón, que esto es independientemente de la fibra, lo que le permite la fibra al hormigón es seguir teniendo capacidad resistente, ¿de acuerdo? Porque lo que está resistiendo es la fibra. Si yo no tuviera un hormigón armado con fibras, pues yo subiría, rompería la matriz y automáticamente caería, porque no tendría fibras. No tendría, digamos, una vez que fisura el hormigón, ya he agotado la capacidad estructural del pavimento, el hormigón se me fisura y aquello, digamos, que partiría por el eje, ¿no? Mientras que yo tengo fibras, pues evidentemente tengo una capacidad resistente residual. Eso es lo que hace la fibra. Evidentemente eso en un pavimento donde estamos hablando de roturas por fatiga, que no un pavimento quitando casos extraños como puede ser el punzonamiento en zonas industriales, en zonas portuarias, lo normal es que el pavimento al final tenga estas fibras, pues ayuda muchísimo, ¿vale? Me mejora muchísimo el comportamiento fatiga, con lo cual me permite optimizar el espesor del pavimento y el pavimento en general. Bien, pues dicho esto, ¿dónde se utilizan los pavimentos de hormigón reforzados con fibras? Pues fundamentalmente donde son necesarios. He hablado de puertos, puertos es uno de los sitios donde se utilizan y bueno, pues también he hablado de estas zonas donde haya orugas, ¿no? En este caso son tanques, vehículos muy pesados, donde el impacto es importante, pues aquí los pavimentos de hormigón con fibras funcionan muy bien. No perdáis de vista que aunque yo tenga el hormigón reforzado con fibras, voy a tener que hacer juntas, ¿vale? Aquí lo veis, esto sigue teniendo juntas. No sé si se ve la pantalla, es que me ha salido aquí un cuadrito, no sé si se ve la pantalla. Si hay algún problema, por favor, decídmelo y paro y lo soluciono. Pero bueno, como seguía, sigo teniendo aquí las juntas, ¿de acuerdo? Aquí lo podéis ver. El hormigón más reforzado con fibras funciona muy bien frente a impacto, funciona muy bien, digamos, optimiza los espesores y funciona muy bien, pero las juntas siguen siendo necesarias. No lo perdamos de vista. Al igual que teníamos en los pavimentos industriales que os he comentado, que teníamos, digamos, el hormigón armado con armadura y era necesario colocar la junta, pues aquí igual. Digamos que la fibra al final hace un poco las veces del armado, un poco. Controla la retracción, con lo cual me permite ir a mayor longitud de losas, pero en este caso sí se me mejora bastante la resistencia a flexotracción del hormigón, con lo cual en este caso esa fibra sí que es estructural, mientras que la armadura que colocaba no lo era, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien, continuamos. Puertos es lo que he comentado, ¿no? Toda la zona de contenedores, toda esta zona, donde hay puentes grúa, donde hay maquinaria que levanta cargas a alturas relevantes, donde además se mueve, hay esfuerzos tangenciales. Toda esta zona es una zona muy recomendable para pavimentos de hormigón con fibras, ¿de acuerdo? Fundamentalmente, mi recomendación es que como va a haber impactos, porque los va a haber, porque los contenedores se caen, porque se rompen, porque mil cosas, es que la fibra sea metálica. Digamos, la diferencia en el comportamiento a nivel estructural entre la metálica y la plástica, pues bueno, funcionan las dos bien. Si estamos hablando de temas de impacto, la tenacidad que le otorga la fibra metálica al hormigón, al pavimento, es mucho mayor en el caso de fibras metálicas que en el caso de fibras plásticas, ¿vale? Eso también tenerlo en la cabeza. Bien, seguimos. Tipologías, pavimentos de hormigón armado continuos. Esta es pues quizás digamos, el pavimento que más potente, ¿no? No sé si más potente es la palabra, ¿vale? Pero al final es el pavimento que tenemos que tener en cuenta que aquí estamos metiendo cuantías de armadura importantes, de un orden de magnitud superior al que os he comentado antes, ¿no? Antes os hablaba de pues, aproximadamente el 0,07%, 0,1%, aquí estamos hablando de, perdón, aquí estamos hablando de 0,65, 0,7%. Pero cuidado, la armadura sigue sin ser estructural. En este caso lo que estoy haciendo es colocar la armadura generalmente a la mitad del espesor de la losa, ¿de acuerdo? Con estas cuantías importantes y, digamos, la armadura potente va en una única dirección, ¿vale? En estos casos el pavimento funciona en una única dirección, es decir, son casos en los cuales una dimensión, estamos hablando de carreteras fundamentalmente, en los cuales una dimensión es predominante sobre la otra. ¿Cómo funciona este tipo de pavimentos? ¿Vale? Para que nos hagamos una idea. Yo al final estoy metiendo una armadura muy, muy potente y con esa armadura muy, muy potente estoy controlando muchísimo la retracción. Entonces os pasa un poco como lo que os he contado antes con los pavimentos armados, que sí que tenían juntas. Aquí, como estoy multiplicando la armadura por 10, digamos que ya no es necesario colocar juntas. Ya puedo hacer los pavimentos continuos, ¿vale? A base de meter mucho armado.
¿El hormigón no se va a fisurar? No, lo que os he comentado antes, se va a fisurar. Lo que pasa es que las fisuras en un pavimento de hormigón armado continuo, las fisuras van a estar aproximadamente cada metro, metro y 20, metro y medio. Eso va a ser un poco la fisura. Van a ser fisuras que van a ser pelos, que ni siquiera se van a ver. Va a ser necesario ver, digamos, ver los pelos para acercarse para ver las fisuras, las microfisuras. Pero al final, digamos, el comportamiento, por hacer un símil, no es exactamente así, pero el comportamiento del hormigón va a ser del pavimento va a ser un pavimento en el cual se han formado losas que tienen un tamaño de metro y medio por metro y medio, básicamente. Y es un pavimento que funciona muy, muy bien, es muy, muy potente, ¿de acuerdo? ¿Quiere decir esto que podemos reducir el espesor del pavimento? Pues a lo mejor lo podemos ajustar un poco, pero yo no iría tanto por ahí. Es decir, muchas veces lo que decimos es, no, bueno, pues coloco un armado continuo y reduzco el espesor. Vale, sí, puedes reducirlo porque el comportamiento estructural del pavimento es mejor. Pero bueno, no iría tanto por ahí, sino al final lo que busco es tener una mayor durabilidad, tener una mayor capacidad de carga para tráfico pesado, ¿de acuerdo? ¿Dónde se utiliza este pavimento? Como he dicho, es en carreteras, fundamentalmente en carreteras. Aquí podéis ver el hormigón, ¿vale? O sea, perdón, el acero. Tiene, pues bueno, aquí se ven, digamos, perdón, las celosías, que no me salía la palabra, las celosías para simplemente colocar encima la armadura longitudinal, que es la que hemos dicho que tiene que tener una cuantía de 0,7%. Aquí veis los solapes, aquí se ve, no se ve, aquí, mira, aquí se ve un poquito, aquí se ven los solapes. Los solapes siempre se trata de que no se hagan, digamos, en línea perpendicular al eje de la carretera, perdón, sino que se hagan de manera diagonal, ¿vale? Para evitar precisamente que los solapes estén en una línea, pues hay que crear una línea de discontinuidad o una línea de debilidad. Y esto es, ya digo, longitudinales, donde haya, digamos, tráfico longitudinal. Es donde se utilizan los pavimentos armado continuos. Aquí los podéis ver. Y también se mete una cuantía de acero transversal, pues para resistir también, mucho menor, ¿vale? Pero para resistir un poco y para también tener, digamos, transferencia de cargas a nivel transversal, ¿de acuerdo? Este es el diseño de un pavimento de hormigón armado continuo, ¿vale? Armadura longitudinal potente, armadura transversal de reparto y todo colocado sobre unas celosías para que la armadura vaya, repito, aproximadamente a la mitad del pavimento, ¿vale? Si el pavimento tiene pues, 25 centímetros de espesor, pues que más o menos entre los 12 y los 13 centímetros se coloque esa armadura longitudinal. Y como repito, vuelvo a lo mismo que he dicho antes, esta armadura no resiste esfuerzos de flexión, esta armadura lo que hace es controlar la retracción del hormigón y al final lo que consigue es pues, que se formen losas muy muy pequeñas que estructuralmente funcionan muy bien, ¿de acuerdo? Además las fisuras que se abren son fisuras del orden de micras, ¿vale? Con lo cual no afectan para nada ni a la durabilidad del pavimento ni a su comportamiento estructural. Por supuesto, no hay problema de transferencia vertical de cargas. Son pavimentos que funcionan tremendamente bien. La Y asturiana se construyó así hace, no sé, 40 años, me parece que es 1979, 42 años lleva ya, y ahí sigue. La podréis acusar de ser ruidosa, pero estructuralmente se ha comportado espectacularmente. Y es un pavimento de hormigón con un tráfico muy, muy, muy importante, un tráfico de pesados muy importante, y me parece que son 22 centímetros de hormigón y se han comportado súper bien, ¿vale? Está bien hecha, bien ejecutada y es yo creo que un ejemplo muy, muy bueno para mostrar, ¿vale? ¿Dónde más se utilizan los pavimentos armados continuos? En rotondas. ¿Por qué en rotondas? Pues porque en rotondas al final los esfuerzos son muy relevantes. Hay esfuerzos transversales de frenado, de aceleración, que al final lo que me llevan es a utilizar un pavimento que sea estructuralmente potente. Y el pavimento estructuralmente potente por excelencia es el pavimento armado continuo. Entonces, en rotondas se utilizan. Al final también, digamos, el tráfico va en una dirección, que es la dirección circunferencial, mientras que la dirección radial prácticamente no tiene tráfico, y ahí es un poco donde se coloca la armadura potente, como podéis ver aquí. Aquí lo podéis ver un poco mejor. Hay armadura, digamos, en dirección circunferencial, que es la potente, y en dirección radial simplemente la armadura de reparto, ¿de acuerdo? Y se utiliza bastante. En España la experiencia es pequeña, sí se ha hecho alguna cosa en la Jonquera, pero no es de este tipo, no es de esta tipología. Digo, de hormigón armado continuo en rotondas, no de hormigón armado continuo, que como os he dicho sí que hay experiencias en España y experiencias de éxito, pero en este caso en rotondas digamos son más escasas. Bien, pavimentos de hormigón compactado con rodillo. No os voy a hablar mucho porque, como os he dicho, hay una charla específica de este tipo de pavimentos. Al final son pavimentos de hormigón en masa con juntas. En este caso no hay pasadores en las juntas porque el sistema constructivo que se utiliza no permite colocar pasadores en las juntas. Ahora lo vamos a ver. Y
El comportamiento estructural de este tipo de pavimentos es igual, exactamente igual que un pavimento de hormigón armado con, o sea, perdón, en masa con juntas. Igual, no cambia nada, ¿de acuerdo? Sin pasadores. ¿Qué diferencia este tipo de, por qué digamos, llamamos a esto un pavimento diferente? Por el tipo de puesta en obra. ¿Cómo se colocan este tipo de pavimentos? ¿Cómo se extienden? Con extendedoras de aglomerado, ¿vale? Aquí lo veis, esto es un pavimento de hormigón compactado con rodillo. Tú lo extiendes, es una mezcla de hormigón muy seca, ¿de acuerdo? Un cono cero, ¿eh? Un cono cero es una mezcla muy seca, 0,2 como mucho, pero vamos, cero, un cono cero, hay que ir a PB para medir la consistencia, hay que ir al consistómetro de BB. Entonces yo tengo esta mezcla seca que se puede extender con una mezcla, vamos, con una extendedora de asfalto. Siempre se busca una extendedora pues de alta capacidad de compactación con un doble tamper y demás, pero vamos, esto es un poco cómo se extiende, al igual que una de aglomerado, no hay cambio, ¿vale? No hay ninguna diferencia. Acordaos bien de limpiar la máquina si la estáis utilizando al final del día, porque como no limpies bien, arruines la máquina y la tienes que tirar a la basura, pero por lo demás, todo lo demás igual. Entonces, una vez que yo haya extendido la mezcla, esta mezcla seca, lo que hago es compactarla con rodillo, ¿vale? Un rodillo, no sé, de 15 toneladas, con alta capacidad de vibración. Luego se pasa generalmente también un rodillo de neumático para cerrar la superficie y ya está. Y eso es básicamente cómo se construye, ¿vale? ¿Dónde se utiliza? Pues se utiliza bastante en vías, como podéis ver aquí, vías muy secundarias, caminos rurales, zonas donde van a tener, digamos, donde son de difícil acceso, donde tenemos que utilizar pavimentos de hormigón, porque al final nadie va a ir a mantener esto. Es decir, son zonas donde se construye y no va a pasar nadie por ahí a mantenerlo en 30 años y no interesa volver en 30 años para mantenerlo, con lo cual necesito un pavimento de hormigón. Y al final la puesta en obra, pues una puesta en obra que es igual que la de un pavimento asfáltico, con lo cual, digamos, hay disponibilidad de maquinaria para hacerlo, ¿vale? Entonces, pues así en zonas, digamos, rurales, vías rurales o vías de poca intensidad, de baja intensidad de tráfico, pues es una solución bastante interesante. Más, aparte de esta utilización, bueno, deciros, el procedimiento de ejecución es, como he dicho, con extendedora de aglomerado, luego se compacta con el rodillo y luego se cierran las juntas. Igual que habéis visto, os he mostrado cómo se cerraban las juntas, pues aquí igual, entre 6 y 24 horas o 6 y 12 horas después de la ejecución del pavimento, yo entro y cierro las juntas y ya está. ¿Cuál es la limitación de este tipo de, digamos, de pavimentos? Pues es la superficie. Digamos que el acabado superficial que se obtiene es el que es, no se pueden dar texturas al pavimento y entonces es un acabado que para velocidades altas no cumple CRTs o no cumple, entonces se utiliza pues, en zonas donde la velocidad es baja, ahí funciona muy bien, o si tenemos que ir a zonas de velocidades más altas, pues al final lo que tenemos que hacer es cubrirlo con una mezcla bituminosa para darle esa rodadura, digamos, óptima, ¿no? Pero bueno, se utiliza, ya digo, en vías de baja intensidad, vías, digamos, apartadas de la civilización, como digo yo. Se utiliza mucho en urbanizaciones, ¿vale? ¿Por qué en urbanizaciones? Esto, pues porque en urbanizaciones o en zonas urbanas, el pavimento tipo, por lo menos en Madrid, en Valencia, hay varias ciudades, el pavimento tipo es un pavimento que llamamos polifuncional, es una base de hormigón y sobre esa base de hormigón, pues luego ya va el pavimento asfáltico, los 15 o 20 centímetros de mezcla bituminosa. Pero lo que le da, digamos, lo que mantiene estructuralmente la capacidad del pavimento es el hormigón que va debajo. Entonces, como yo ya voy a tener, digamos, toda la maquinaria para extender la mezcla y demás en las urbanizaciones, pues aprovecho y hago el pavimento compactado con rodillo, que es una solución pues de alto rendimiento y óptima desde un punto de vista de costes, ¿de acuerdo? En campas, esta foto no tiene mucha calidad, pero bueno, en campas industriales también, donde la velocidad va a ser baja, donde no tengo un problema de velocidad, se puede utilizar esta tipología de hormigón de pavimento y funciona muy bien, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver las juntas hay que cerrarlas igualmente, ¿vale? No, eso no cambia. Y lo único que como digamos, yo estoy extendiendo y compactando, no puedo en ningún momento introducir el pasador en la junta, con lo cual estas juntas van sin pasador, ¿vale? Pero bueno, tampoco hay mayor problema, siempre y cuando pues, la junta la ejecute bien y tenga una trabazón de áridos correcta y tenga una transferencia vertical de cargas, ¿vale? Sin mayor problema. Luego, pavimentos de adoquines.
Bueno, pues los habéis visto, no hace falta que me entretenga mucho. Pavimentos de adoquines de hormigón. Cosas importantes de los pavimentos de adoquines. No funcionan, aunque son rígidos, evidentemente los adoquines son rígidos, no funcionan como un pavimento rígido, funcionan como un pavimento flexible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque un adoquín con respecto al de al lado se mueve, se desplaza. Entonces, al final, el comportamiento que tienen los pavimentos de adoquines es un comportamiento como si fuera un firme flexible. Es importante, evidentemente, pues que los adoquines estén bien sobre su lecho de arena, que tengan las juntas recebadas, porque al final la transmisión de cargas entre diferentes adoquines se produce por esa, digamos, esa arena de recebo que colocamos entre las juntas. Es muy, muy importante que los pavimentos de adoquines estén confinados lateralmente por elementos rígidos, porque si no se me van a abrir, ¿de acuerdo? Se me van a girar los adoquines. Si tengo cargas importantes, hay que colocar los adoquines en dirección, digamos, en espina de pez, ¿no? De manera que el tráfico vaya en dirección diagonal a los adoquines. No sé, así, digamos, criterios clave, pues son esos, ¿vale? Creo que no se me olvida ninguno. Bueno, luego si tengo cargas importantes, también saber que hay adoquines que están machimbrados, que me permiten, digamos, transferencia de cargas verticales mejor, ¿de acuerdo? Y algo bastante importante, cuidado, porque se utilizan mucho en entornos urbanos y pues al final las barredoras que pasan limpiando las calles en entornos urbanos se llevan esa arena, ¿no? Se llevan la arena que está entre los adoquines y el lecho de arena. Y eso hay que mantenerlo, eso hay que recebarlo cada cierto tiempo para garantizar esa transmisión vertical de las cargas entre un adoquín y el de al lado, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, eso es un poco cómo se comportan. Como digo, es entornos urbanos, es no sé si el 70 o el 80% de los usos de los adoquines. Además, ahora vamos a ver más fotos sobre adoquines eh, estéticos, ¿no? Entonces, un adoquín gris más o menos normal, pero luego se puede jugar con colores, con tonalidades, se puede hacer millones de cosas. También se utilizan en puertos y están incluidos en la ROM, ¿de acuerdo? Tenedlo en cuenta, si tenemos un adoquín bien diseñado y de cierto espesor, son capaces de resistir cargas muy, muy, muy importantes. Generalmente en esos casos van pues una base de hormigón, luego el lecho de arena y luego el adoquín y funcionan muy, muy bien. E incluso, esta foto es antigua y es de mala calidad, luego diré por qué la he puesto, pero incluso en carreteras. Esto es una carretera de Australia, ¿vale? Yo esta no la he visto, no la he vivido, pero decir que en algún momento alguien pensó que los adoquines eran válidos para carreteras, ¿vale? Evidentemente, pues tienes lo que tienes, la comodidad en la rodadura es la que es, iris, TRTs, lo que queráis, pero a lo mejor puede ser interesante, de hecho en entornos urbanos se utiliza, el cambiar, digamos, el tipo de pavimento, ir a pavimentos de adoquines donde quieres controlar la velocidad del tráfico. Simplemente por comodidad de la rodadura el conductor no va más rápido de lo que debe, ¿vale? Eso también tenerlo en cuenta. Bien, como he dicho que no iba a hablar de pavimentos pretensados, primero porque no tengo experiencia y segundo porque son muy, muy raros, ¿vale? Pues hasta ahí un poco las tipologías, ¿vale? Hasta aquí un poco las tipologías. ¿Qué me queda? Pues me quedan un poco las texturas, ¿de acuerdo? ¿Qué ventaja tienen los pavimentos de hormigón? Pues básicamente la ventaja que tienen los pavimentos de hormigón es que yo le puedo texturizar la superficie. Puedo dar, digamos, la textura que yo quiera en función de la aplicación que vaya a tener. Evidentemente no es lo mismo una carretera que un pavimento urbano, pero yo puedo jugar con esas texturas. Y ahora vamos a ver un poco cómo se juega. Si estamos en carreteras, ¿vale? Por ir un poco por las aplicaciones, lo primero que hay que hacer para dar textura al pavimento es pues pasar una arpillera, ¿no? Es una tela de saco húmeda. Tú pasas una arpillera húmeda y lo que haces es darle al pavimento una microtextura. Esto es lo que me permite tener un CRT bueno, me permite que el pavimento sea un pavimento que agarra y demás. Le doy la microtextura y esto se hace prácticamente en todos los pavimentos que conozco. En puertos se utiliza, de hecho es el acabado típico de un pavimento en un puerto o en un aeropuerto. Si os fijáis, ahora ya como no cogemos aviones, pues no nos fijamos, pero si vais a un aeropuerto y cogéis un avión, si veis por la ventana del avión, fijaos si digamos, la textura que tiene el pavimento de la zona digamos, de aparcamiento es una arpillera, digamos, es la textura que se da. Y a partir de aquí, una vez que ya le he dado esta textura, que ya digo que es bastante convencional, puedo empezar a jugar con las macrotexturas. Y las macrotexturas pueden ser un peinado en dirección transversal. ¿Qué consigo con la dirección transversal? Evacuar muy rápido el agua y consigo también un pavimento muy ruidoso, ¿vale? Que lo sepáis. Esto es un poco lo que he hablado antes de la Y asturiana, tiene este tipo de textura. Entonces, al final es un pavimento muy ruidoso, ¿vale? Pero bueno, como he dicho, en entornos urbanos se puede jugar con diferentes texturas para controlar la velocidad
ahora que se habla tanto de reducir la velocidad en determinados ámbitos a 30 km por hora y demás, se puede conseguir de una manera bastante efectiva simplemente cambiando la textura de los pavimentos. Se puede dar pues, a mano, como veis aquí, una foto antigua también, se puede dar pues, ya directamente con equipos que te van dando la textura transversal, ¿no? Aquí lo vais viendo, se van formando surcos y eso al final evacúa muy bien el agua, muy rápido porque lo evacúa hacia los laterales y es muy ruidosa, ¿vale? Es lo que hay. Luego también se pueden dar texturas longitudinales, que en este caso, pues bueno, aquí tenéis el peine. Veis aquí primero la arpillera, ¿no? Para dar esta microtextura, ¿no? Veis ahí un poquillo como la microtextura que se va formando y luego van los peines pues dando una textura longitudinal. En este caso, como podéis ver, se hacen ondas, ¿de acuerdo? Los peines hacen ondas adrede, eso está hecho a posta, para evitar que en el caso de que vayas en moto se canalice, digamos, la motocicleta por la textura longitudinal del hormigón. Pues aquí lo veis, esta es la microtextura, esta es la arpillera, ¿no? Aquí se ve muy bien pues cómo es un acabado de una arpillera. Así es como quedaría, esto sería la microtextura del hormigón y aquí es lo que me permite pues, tener un círculo de arena adecuado y el CRT adecuado, etcétera, etcétera. Bien, más texturas. Esta es la más común últimamente, la que más se está imponiendo en carreteras, es una textura de árido visto. Es una textura pues, muy silenciosa y funciona muy bien. ¿Cómo se consigue? Pues básicamente lo que haces es, en la capa, una vez que has extendido el pavimento, en la capa superficial del pavimento tú echas un inhibidor de fraguado, que es lo que llamamos, no deja de ser pues, un producto químico, generalmente con materia orgánica, que lo que evita es que la lechada superficial del hormigón frague. Con lo cual, al no endurecer, pues bueno, se queda como pues, húmeda todo el tiempo. Entonces luego entras con una barredora de este estilo, ahí podéis ver las barredoras, ¿vale? Y vais apartando, se va apartando, ¿no veis ahí? Se va apartando la lechada superficial, de manera que al final lo que queda visto es el árido. Y tenéis este tipo de textura, ¿no? Yo en lugar de tener una lechada lisa en superficie, como esa lechada no la he dejado fraguar, no se ha fraguado, luego la barro y me queda este tipo de textura. Bueno, este tipo de textura, ya digo, es una textura muy similar a la de los pavimentos asfálticos, una textura bastante silenciosa, funciona muy bien y es un poco lo que se está consiguiendo. ¿Qué, digamos, inconveniente puede tener esta textura en el caso de carreteras? Pues que al final la calidad del árido tiene que ser alta, porque el árido va a estar sometido a la abrasión del tráfico y demás. Entonces yo tengo que tener un árido pues, con un coeficiente de Los Ángeles determinado, con un CPA determinado, ¿vale? Entonces, como yo tengo que tener eso, necesito una calidad muy alta del árido en la superficie. Si eso encarece mucho el hormigón, porque al final, si yo tengo que colocar en 25 centímetros de hormigón un árido de muy alta calidad, puede que encarezca mucho el hormigón. Pues para evitar que encarezca mucho el hormigón, este tipo de pavimento se suele utilizar, eso se puede construir bicapa. Se construye una primera capa de 20 centímetros, por poner un ejemplo, con un hormigón con un árido más convencional y la capa de rodadura de 4 o 5 centímetros, pues se construye con un hormigón de árido de alta calidad. Así se va a construir la A33 en el tramo entre Yecla y Caudete, ¿vale? Que ya está en construcción y se va a construir de esta manera. Es un hormigón armado, un hormigón en masa con juntas, pasadores en las juntas y acabado con textura de árido visto, ¿vale? Y construcción bicapa. Podemos hablar con David y cuando se esté construyendo todavía queda. Incluso podemos organizar algún tipo de visita o demás, vale, yo sé que esto es Aragón y aquello está en Murcia, pero bueno, siempre se puede organizar para los colegiados pues algún tipo de visita o por lo menos daros las instrucciones por si queréis hacer la visita. Bien, texturas, más texturas. Bueno, pues texturas luego ya a nivel más urbano, pues podemos tener de todo, ¿vale? Primero podemos pigmentar el hormigón, ¿vale? Tened en cuenta que yo puedo añadir pigmentos al hormigón, al final son productos químicos, pulverulentos generalmente, que se añaden a la matriz y al final colorean el hormigón. Pues no sé, óxido de hierro pues me da tonos pues verdosos, el óxido de cobre pues me da tonos rojizos. Pues hay diferentes tipos de óxido pues que me permiten dar diferentes tonalidades al hormigón. Esto es un pavimento, el de la izquierda, un pavimento pues con árido visto, donde el árido además se juega con los colores, ¿vale? O sea, hemos metido un árido de determinados colores pues para jugarlo. Y luego a la derecha pues tenéis un pavimento de hormigón impreso. Esto es un hormigón, pues es un molde. Al final lo que se hace es extender el pavimento de hormigón y luego tienes un molde que lo que vas haciendo es colocándolo encima y pisándolo, ¿vale? De manera que, digamos, ese molde pues se queda impreso en el hormigón y ya tengo un pavimento de hormigón impreso. Esto me lo permite el hormigón, pues a cualquier textura que queráis darle se le puede dar y cualquier color o prácticamente cualquier color que le queréis dar también se le puede dar. Hay un manual de IECA que es manual de color y textura en pavimentos de hormigón que cuenta todo esto al detalle y está muy bien. Y yo creo que lo tenéis en la página web de IECA y os recomiendo porque es
es yo creo un manual muy completo. Otro tipo de tratamientos superficiales, por aquí tenéis a la izquierda pues un hormigón impreso con un molde diferente. Veis que el molde siempre es el mismo, ¿eh? Lo podéis ver, este molde se repite, pues al final lo que voy haciendo es colocando el molde, presionándolo y dando, digamos, esta textura al hormigón. Y en este caso es un hormigón envejecido, además, pues se le ha aplicado un tratamiento químico en la superficie para que tenga, pues, o parezca ese hormigón envejecido. Y esto de la derecha, pues también es un hormigón pigmentado, con colores, lo podéis ver, esto es difícil de hacer, esto no es sencillo, pero bueno, lo podéis ver con colores pasteles además, eso depende un poco de la cantidad de pigmento que incluya. Y pues bueno, esto es un hormigón, ¿vale? Para que lo tengáis claro, ¿vale? En este caso simplemente pues diferentes pigmentos con diferentes moldes. Esto es complicado, ¿eh? Esto no es sencillo de hacer. Bueno, diferentes texturas en entornos urbanos. Y luego, pues aquí podéis ver, esto es un hormigón césped, aquí tenéis, pues eso, lo mismo, un hormigón impreso, esto es un hormigón poroso en un parking, ¿de acuerdo? No vamos a entrar en temas de hormigón poroso, pero esto es un hormigón poroso en un parking, y esto es un pavimento, pues pigmentado para un carril bici, donde esto es un hormigón en masa conjuntas. Todos estos en general son hormigones en masa conjuntas, generalmente como son tráficos pequeños, bajos, no tienen pasadores. Y bueno, y esto pues es un poco lo que hemos hablado, es un poco la mezcla de todo lo que hemos hablado, pues se van utilizando aquí. Este hormigón césped al final se utiliza bastante en parkings y se consigue pues una drenabilidad alta, va creciendo el césped, al final son, como podéis ver, son como pigas, no sé si llamarlo vigas, no sé cómo llamarlo, pero una retícula de hormigón, en el centro pues se rellena de tierra y va creciendo la hierba, ¿vale? Lo que hemos hablado de los adoquines antes, pues jugando con diferentes tamaños, diferentes tonalidades y demás, pues se pueden conseguir cosas pues muy chulas. Luego todos los acerados, todas las baldosas esas de los acerados que podéis ver en las ciudades son de hormigón, ¿vale? Entonces estos son prefabricados, se van haciendo con los moldes, con los pigmentos. Esto se hace en fábrica, con un molde en fábrica y los pigmentos y se van dando. Y aquí podéis ver también un hormigón también de terrazo, tipo terrazo, pues que también con su molde que se ha fabricado en donde se haya fabricado y luego pues se va colocando aquí en forma de baldosas, ¿vale? O sea, las posibilidades son muchas. Pavimentos de hormigón pulido, pues en temas pues centros comerciales, ¿no? Este Pull&Bear, esto es un hormigón pulido, veis que reflejo, pues esto al final lo que se hace es, cómo se consigue es, pues tú ejecutas el pavimento de hormigón, le añades un producto endurecedor en superficie y luego pasas, digamos, el helicóptero, ¿no? Pasas para pulirlo y digamos, el hormigón, digamos que adquiere ese endurecedor, lo absorbe el poro, entonces se cierra el poro y cuando lo pulimentas, pues queda un pavimento de este estilo, con una reflexión tremenda y pues yo creo que quedan pavimentos muy chulos, ¿de acuerdo? Esto es todo hormigón, ¿eh? Esto es un acabado de hormigón pulido con un endurecedor, generalmente, pues no sé, de cuarzo o corindón en la superficie y pues bueno, pues quedan así de chulos. Otro tipo, pues bueno, este de aquí arriba es un pavimento antibacteriano con un tratamiento. Este es un pavimento, pues bueno, también en interiores, en piscinas, por si lo queréis ver. Todos estos son diferentes tipologías. Un terrazo arriba, pues con un hormigón. Estos son áridos, ahora lo vamos a ver, estos son áridos fotoluminiscentes, ¿vale? Con colores y que además reflejan la luz. Una piscina, pues con hormigones porosos generalmente para absorber el agua que se derrama. No sé, combinando, digamos, todo, al final puedes conseguir muchas cosas, ¿no? El 90% de los casos, el 80% de los casos, como os he dicho, son pavimentos de hormigón en masa conjuntas, ¿vale? Luego ya lo combinas con diferentes texturas o con diferentes acabados, ¿vale? Eso son combinaciones, pero en la mayor parte de los casos son pavimentos de hormigón en masa conjuntas. Y esto se me va a matar Rafa, porque esto seguro que lo quiere contar él la semana que viene o dentro de 15 días, ya no sé cuándo tiene la charla. Esto es el velódromo de San Vicente del Raspeig, en Alicante, que lo construyó él o diseñó él. No voy a entrar, simplemente lo voy a decir, es un velódromo, queda súper chulo, ¿no? Esto está hecho de hormigón. Y él os contará seguro muchas cosas sobre este velódromo, pero vamos, que decir que los pavimentos de hormigón se pueden utilizar prácticamente en cualquier sitio, ¿vale? No cuento nada, no me anticipo porque si no me cuelga, ¿vale? Pero simplemente pues que lo veáis, creo que es interesante que tengáis en mente que los pavimentos de hormigón no es solo un puerto, no es solo un aeropuerto, no son solo mazacotes de 40 o 50 centímetros, sino que se pueden utilizar para muchas cosas. Y luego ya por darle un poco el toque innovador, estos son proyectos de I+D, en este caso este es del MIT, creo, es un pavimento piezoeléctrico, perdón, donde por presión se puede generar energía eléctrica, ¿vale? Pues esto ahora pues se está, digamos, evaluando pues, para conseguir generar energía eléctrica, pues para, por ejemplo, alimentar las señales de tráfico.
según va pasando el tráfico, digamos, se aprovecha esa energía, ese peso del vehículo, pues para encender, digamos, las farolas digamos, de la calle o para alimentar las señales de tráfico, etcétera. Bueno, pues son cosas, yo creo que diferentes, pues que se están ahora mismo investigando dentro de los pavimentos de hormigón y que creo que en esta charla introductoria pues sería interesante contaros. Pavimentos, digamos, para vialidad invernal. En este caso, pues llevan unas resistencias eléctricas que permiten que se calienten y eliminar digamos, la nieve en superficie. Bueno, pues esto nos habría venido muy bien con Filomena, pero bueno, todavía está en tema experimental. Al final lleva un consumo eléctrico, un consumo energético también, pero bueno, simplemente decir que en determinados casos pues pueden ser interesantes. Bueno, permiten conducir la electricidad, están adaptados pues, para no fisurarse cuando aumenta la temperatura, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es un poco pues bueno, últimos desarrollos que se están produciendo. Y luego, desde un punto de vista estético, pues tenemos pavimentos de este estilo. Estos son pavimentos fotoluminiscentes que al final combinan varias tecnologías. La primera es la del árido visto que os he comentado, ¿vale? En este caso, pues evidentemente yo necesito que el árido fotoluminiscente quede a la vista, ¿vale? Esto se consigue pues, con las técnicas de árido visto que os he dicho, o simplemente después espolvoreando el árido, no sé si espolvorear es la palabra, pero vamos, disgregando el árido en la superficie y luego pasando pues, una máquina que lo comprima y que lo incluya, lo introduzca en el pavimento fresco de hormigón, pues para que el árido quede, digamos, en la superficie del pavimento. Este tipo de áridos son áridos generalmente en base a resinas y que tienen esa capacidad fotoluminescente, es decir, que mientras haya luz solar, pues ellos van acumulando, digamos, esa luz, van acumulando esa energía y luego, pues a lo largo de la noche, pues digamos, se van descargando, van emitiendo esa luz que han acumulado y se van descargando poco a poco y van emitiendo luz. ¿Esto que me permite? Pues en entornos urbanos me permite pues evitarme la iluminación, o me permite pues tener unos pavimentos estéticos muy chulos, no sé, son, digamos, yo creo que aplicaciones que yo creo que son interesantes y que esto ya es comercial, esto ya está, así como los pavimentos anteriores pues están investigando, los piezoeléctricos, los conductores de electricidad, etcétera. En este caso esto es comercial, esto se utiliza, además en España hay gente que lo hace y lo hace muy bien. Y bueno, oye, pues quedan chulos y te ahorras, digamos, el coste y la energía de iluminación. Y bueno, no quería terminar, habéis visto que he tenido algunas fotos antiguas, pues era mi pequeño homenaje a Carlos Jofré, que es nuestro antiguo director técnico, que ha fallecido hace poco, pues bueno, que ha sido un referente en el ámbito de los pavimentos de hormigón, no solo en España, sino a nivel mundial, y que, pues bueno, gran parte del conocimiento que tenemos en la casa sobre los pavimentos de hormigón, pues proviene de él, ¿no? Entonces, simplemente pues he incluido algunas fotos antiguas de sus presentaciones, por eso había fotos así más antiguas, no quiere decir que esas técnicas no se estén aplicando ahora, sino que eran antiguas precisamente en homenaje a él, y bueno, simplemente permitidme este pequeño homenaje a Carlos, que era pues, nuestro director técnico y que descanse. Y ya, bueno, pues nada, invitaros como siempre a visitar nuestra página web, hay un montón de guías técnicas sobre pavimentos de hormigón, yo creo que es lo que más tenemos, podéis verlo. De todo tipo, ¿vale? De todo tipo de aplicaciones, entrad, preguntad, estamos a vuestra disposición, ¿vale? No solo ahora en el curso, sino con total disponibilidad, podéis hacernos llegar las preguntas, las consultas que tengáis y estamos encantados de asesoraros técnicamente, de proporcionaros la información que necesitéis y de estar cerquita de las obras cuando las ejecutéis. Si necesitáis que estemos allí, pues un poco controlando que todo se hace bien y que la calidad de la obra es la exigida, ¿vale? Creo que me ha ajustado el tiempo. Quería hablar hora y media, me han sobrado 10 minutillos, que yo creo que ahora para las preguntas pues pueden estar interesantes. Muchas gracias, César, por la presentación. Pues como siempre vamos a esperar un poco a ver a qué salgan ahora las preguntas. Bueno, claro, me imagino que incluso si no surgen ahora, seguro que aprovechando que tenemos varias sesiones más, pues seguro que fundiremos a Rafael con las que se les ocurre la gente una vez haya acabado. Además, no es falsa modestia, Rafa trabaja mucho más con esto que yo y sabe mucho más de esto que yo, ¿vale? O sea, no es falsa modestia, él es muchísimo más especialista, yo no vengo del ámbito de la
pavimentación. Yo os he dicho que vengo del ámbito de la estructura. Al final, hombre, trabajas con ello, pero no soy especialista en este campo y Rafa sí que lo es, ¿vale? Entonces, sabe más que yo de esto, ¿vale? Voy a dejar ya de compartir pantalla y así me veis mejor la cara, yo creo, ¿no? Eso es. Perfecto. Pues a ver, si alguno tiene alguna pregunta, que la vaya escribiendo. Pues yo era por... A ver, es que me la he apuntado por aquí, ahora no sé dónde no se ha dejado. Ah, no, bueno, sí, pues claro, con todo lo que has... Mira, que comenta... pregunta Santiago, no sé si quieres mirar el chat, que dice: anteriormente en Barajas teníamos 2 pistas de hormigón que en 2001 se cambiaron por aglomerado. ¿Ha resultado mejor este cambio, considerando lo que has contado del aeropuerto de Amán, en el que había habido un poco de problemas? A ver, por lo que yo sé, las cabeceras de Barajas siguen siendo de hormigón, ¿vale? Creo que las cabeceras de la... Justo ahora vamos con problemas de Los conexión, aviones es parece. donde más Se te ha colgado durante los últimos segundos. Si puedes volver a responder. Vale, vuelvo a empezar. Sí, digo que en Barajas creo que las cabeceras siguen siendo de hormigón, ¿vale? El resto de la pista se ha hecho un aglomerado, por lo menos las nuevas pistas, ¿vale? Y funcionan bien, ¿eh? Yo no tengo nada contra el aglomerado, funcionan bien. El problema de Amán fue no tanto que se sustituyera el pavimento de hormigón por un pavimento asfáltico, sino que se colocó un pavimento asfáltico encima de un pavimento de hormigón, con una distancia entre losas de 7,5 metros. Entonces, al final, eso produce el combado de la losa, a ver si se me ve, digamos, la losa se queda así y produce la reflexión de fisuras en la superficie. ¿De acuerdo? Ese fue el problema. Si en Amán, como nosotros luego, yo creo que ya se ha ejecutado y no nos han llamado, con lo cual entiendo que está funcionando bien. Lo que hicimos fue cortar las losas de 7,5 a 3,75, volverlo a cubrir de asfalto y ya empezó a funcionar bien. También recomendamos si querían meter pasadores y demás, pero creo que al final no fue necesario. Entonces, ese es el problema, ¿no? Vamos, que yo sepa, las pistas en Barajas están funcionando bien, pero repito que las cabeceras de las pistas sí que son de hormigón, porque es donde más cartas se concentran, ¿vale? Sí, entonces, además hay que recalcar la importancia por ir comentando mientras hago una pregunta, la importancia aquí, sobre todo pues en Aragón, es algo muy empleado en entornos urbanos. Es decir, al final las calles por lo menos las de la mayoría de pueblos, algo que sea una nacional, pues por lo general tienden o sea, algún pueblo ya bastante grande con mucho tráfico, pues tienden a ser de pavimento de hormigón, con lo cual hay que recalcar la importancia de ejecutarlas bien y de ejecutarlas bien para que luego el mantenimiento pues sea pues aguante el máximo tiempo posible en condiciones, porque precisamente es eso, es mucha superficie en Aragón, que parezca que no, con la cantidad de municipios que hay pequeños, aunque pase desapercibido, de que no te das cuenta cuando vas por ahí, pero hay mucho más pavimento de hormigón del que parece. En entornos urbanos hay mucho y además ahora hay una tendencia bastante... Porque uno de los problemas que tienen el tema urbano es que tiene mucha superficie y impermeabilizas mucho el terreno, ¿de acuerdo? Entonces hay bastantes problemas ahí en ese sentido. Y ahora se están imponiendo bastante en todo lo que tiene que ver con los SUDs, ¿no? Con los sistemas urbanos. Sí, lo que nos contaba Isabel exactamente. La semana pasada. La semana pasada, exactamente. Entonces, pues los pavimentos porosos ahí en ese sentido se están imponiendo bastante y están funcionando muy, muy bien. Lo que pasa que, bueno, tienes que saber para qué utilizarlos. Es decir, un pavimento de hormigón poroso pues tiene una resistencia limitada, porque hay que quitar los finos y tiene una resistencia limitada, pero tiene una permeabilidad alta. Entonces, pues bueno, tienes que saber cómo diseñarlo bien y cómo aplicarlo bien y saber que no va a resistir una carga de pesados muy, muy grande. Pero bueno, funciona muy bien. En entornos urbanos están funcionando muy, muy bien. Mire, Santiago sigue preguntando, bueno, dice de si crees que volveremos a pavimentar las grandes vías con hormigón. Claro, que no sé si... pero estabas comentando de... Sí, tenemos la A33 en Yecla, entre Yecla y Claudete, esa se está construyendo ahora, vamos, están ahora con los movimientos de tierras y con las esplanadas, luego terraplenes, esplanadas y demás.
Eso ya se ha empezado y ahí va un pavimento de hormigón armado, no, perdón, en masa conjuntas y doble capa y textura superficial ya ha ido visto. ¿Volveremos? Pues yo espero que sí, ¿no? Yo trabajo en ello. Depende mucho de... Yo creo que sí por un motivo, y además te voy a dar el motivo, ¿vale? Y es que es un tema de... Ahora nos están, digamos que los criterios de diseño se van a empezar a cambiar, se van a empezar a tener en cuenta mucho más el largo plazo. Estamos hablando de temas de economía circular, de consumo de recursos, de ciclo de vida, y ahí los pavimentos de hormigón yo creo que no tienen rival. Entonces, cuando empecemos a hacer ese análisis a largo plazo, a 40 o 50 años, en el cual tenemos que empezar a meter consumo de recursos, durabilidad y ver que tenemos que consumir pocos áridos, pocos recursos en general, yo creo que los pavimentos de hormigón se van a imponer. Pero luego hay tanta, digamos, tanta decisión por detrás, temas políticos, me refiero, son decisiones políticas en muchos casos y demás. No te puedo asegurar, pero yo espero que sí por ese motivo, sobre todo, por un tema precisamente de sostenibilidad, ¿vale? Sí, claro, porque además es lo que hablábamos de que al final lo bueno para los pavimentos de hormigón es que la materia prima la tenemos en casa, con lo cual eso es además algo de que yo creo que políticamente sí que se ha intentado algo de fomentarlo, pero claro, no, como hay muchas otras cosas en lo... Además, tened en cuenta una cosa, y es que el betún no deja de ser un residuo del petróleo. O sea, si al final vamos a consumir menos combustibles fósiles, voy a destilar menos petróleo. Entiéndeme, al final no deja de ser un residuo, entonces yo creo que eso irá a menos. Yo creo que ahí hay una oportunidad para los pavimentos de hormigón, sobre todo lo que digo, el tema de sostenibilidad. Es un tema local también, el hormigón es un material totalmente local. Yo creo que por temas digamos, por ese tipo de decisiones que se terminarán imponiendo, porque además vienen de Europa, yo creo que los pavimentos de hormigón son una solución idónea y tienen una oportunidad muy, muy importante. Luego ya depende de muchos factores, como he dicho. Hay otra pregunta aquí, creo, David, ¿no? Sí, Jorge, compañero de la zona, pregunta sobre... Bueno, ya lo puedes leer, ¿no? Sí. ¿Se puede poner un HM20 o 25 para un firme poco solicitado o hay que ir a hormigones específicos de firmes que tengan mayor resistencia a flexotracción? No, a ver, un HM25 puede tener una resistencia a flexotracción, pues no sé, de 3 megapascales, no sé, número gordo, ¿vale? Eso habría que verlo. Pues si tú al final tienes una vía de baja intensidad de tráfico y demás, tú con un HM25 depende del diseño, a lo mejor necesitas un poco más de espesor. Se puede hacer, ¿eh? No hay mayor problema. Lo que pasa es que eso ya es un tema más de cálculo, de diseño y de ajustarlo. Un HM20 a lo mejor se queda un poco corto, ¿vale? Pero también volvería a decirte lo mismo. Al final es una cuestión de diseño y de ver qué espesor necesitas en función de la resistencia a flexotracción del hormigón. Esto lo va a contar Rafa cuando hable de cálculo de pavimentos, lo va a contar, ¿no? También depende mucho de la explanada que tengas. A ver, si tú tienes un carril bici, pues no pasa nada, ¿vale? Porque no tienes tráfico. Si tú tienes un tráfico pesado, pues evidentemente pues tienes que ir a hormigones de más resistencia a flexotracción. Pero ya digo que incluso tú podrías diseñar, digamos, cualquier tipo de pavimento con un HM20, lo único que a lo mejor va a ser espesores pues mayores. Luego también hay otros factores, hay factores de abrasión superficial y tal, no sé, hay otro tipo de factores, pero en principio ten en cuenta que es un criterio más de los que tienes que considerar en el diseño del pavimento, ¿vale? La resistencia a flexotracción. Si tienes menos resistencia a flexotracción, vas a tener más espesor. Básicamente es eso, ¿vale? Vale, pues de momento, viendo que tampoco parece que haya muchas las preguntas y que ya son las 8, pues simplemente agradecerte, César, de nuevo que hayas estado con nosotros compartiendo todo esto. Os agradecemos mucho al IECA todo el apoyo que lo estáis prestando durante este curso. Y nada, y os recuerdo al resto que la semana que viene continuaremos con el de hormigones para civil y edificación, como no era antes, y para continuar con las sesiones de filmes estabilizados con Rafael Rueda, continuar con los pavimentos de hormigón, pues ya nos tendremos que ir a marzo. Así que espero poder seguir viéndonos a todos en las próximas sesiones. Y a ti, César, pues a ver cuándo podemos coincidir algún día a ver cuándo nos podemos tomar un café. A ver cuándo nos podemos tomar un café. Muchísimas gracias a todos. Estamos a vuestra disposición, tanto yo como los compañeros de IECA, ¿vale? Entonces, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por aguantar aquí hasta las 8 de la tarde, que hay que ser espartanos. Y nada, en próximas sesiones espero también conectarme y estar por lo menos de oyente, ¿vale? Un placer a todos.
Perfecto. Bueno, buena tarde a todos. Hasta Hasta luego. luego.